día para escuchar el Evangelio, que el día de hoy está tomado de aquel según San Juan. En aquel tiempo los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan para que les preguntasen: ¿tú quién eres? Y confesó y no negó, antes declaró: no soy yo el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres Elías? Y dijo: no soy. ¿Eres profeta? Y respondió: no. Le dijeron: ¿quién eres pues? Para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: soy la voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Elías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué bautizas pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está el que vosotros no conocéis. Este es el que vendrá detrás de mí, el que ha existido antes que yo, y del cual no soy digno de desatar la correa del zapato. Estas cosas acontecieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde bautizaba Juan. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la Roma clásica había un escritor muy famoso de nombre Ovidio. Este tal Ovidio escribió obras muy bonitas, que por ejemplo El arte de la mar o El remedio de los amores, Las heroínas, eran obras de literatura en latín clásicas, preciosas, que son parte del canon occidental. Pero en algún punto el señor Ovidio cayó en desgracia pública y el emperador lo exilió a una provincia alejada y estuvo ahí varios años. Y estando allí en el exilio, escribió 5 libros, una colección de 5 libros que se llaman La Tristizia, la tristeza. Y él, en algún punto en estos libros, escribe una frase latina muy famosa: nihil nisi fleret libet, que se traduce más o menos a nada queda, solo ganas de llorar. El exilio de Ovidio, aunque haya estado exiliado y haya caído de la gracia pública, no dejaba de ser Ovidio. Entonces pasó de tener 10 sirvientes a tener solo 2, ¿no? Ese tipo de exilios de los nobles de aquel entonces. Pero no aguantó con el exilio, no aguantó con el pesar de estar lejos de su Roma amada y de sus amigos y todo aquello. Y entonces se nos deprimió el muchacho, solamente tenía 2 sirvientes, ¿no? Pobrecito. Tenía que calentarse el solito el agua para la Maruchan, qué sé yo, o sea, pero sufrir, lo que se dice sufrir, pues no tanto, ¿no? Y el contraste es San Pablo, que cuando él escribe la epístola que leímos el día de hoy, él ya estaba prisionero de los romanos, él estaba esperando juicio y estaba esperando a ser ejecutado. Y Ovidio dice: no queda nada más que ganas de llorar. Y San Pablo, en prisión, dice: alegraos siempre en el Señor. Siempre en el Señor, alegraos siempre en el Señor. Y esta es una diferencia abismal. Ovidio era un sabio, era un intelectual, un escritor. San Pablo también era un intelectual, pero la diferencia entre estos dos, que permite a San Pablo decir: alegraos siempre, no algunas veces, alegraos siempre, es que Ovidio está sin las cosas que ama en el exilio y San Pablo está con quien ama en la prisión. Y esto es fundamental, porque San Pablo nos manda: alegraos siempre, siempre, alegraos siempre. Y esto es algo evidente, que estando de buenas, estando en bonanza, es muy fácil amar a Dios. ¿Se acordarán del santo Job? ¿Sí? Que él le va muy bien, multimillonario, qué sé yo,
Y Satanás le dice a Dios, déjame probarlo, a ver si él siendo pobre ama a Dios. Y eso también es algo que debería de ser relevante para nosotros. Cuando San Pablo dice, gozaos siempre en el Señor, lo que está diciendo es, nuestra alegría no son cosas que pueden irse, no son cosas que pueden acabarse, no son cosas que nos pueden quitar. El gozo del cristiano se centra principalmente en la posesión de Cristo mismo en el alma. Si eso lo tenemos presente, nada, dice San Pablo, podrá quitarnos nuestro gozo. Pero entonces aquí, San Pablo también nos dice, no sean solícitos. En el griego, esta palabra, solícito, lo que traducimos como solícito, se traduce como algo, como preocuparse excesivamente, estar ansiosos, tener la mente dividida en muchas cosas. Y en este caso, en el contexto bíblico, en muchas cosas materiales y transitorias. Tenemos que ser prudentes, obviamente, los que son padres de familia, los que tienen esposa, hijos, los que tienen que ver por un futuro para alguien más y, ¿por qué no, para sí también? Tienen que ser prudentes, tienen que ser diligentes con las cosas de este mundo también. Pero ser diligente no significa ser ansioso por estas cosas. La buena solicitud, si podríamos decir que hay una buena solicitud por las cosas de este mundo, es simplemente cumplir con el deber. Punto. Pero la solicitud pecaminosa de la que habla San Pablo es varias cosas. La primera es desear cosas superfluas. A todos podemos, no sé, nos gustaría tener, bueno, algunas personas no, un Alfa Romeo, ¿no? Un Aston Martin. ¿Es superfluo? Muchísimo. Pero bueno, es bonito. Claro que a quien no le gustaría tener un Alfa Romeo o un Aston Martin. Los Aston Martin son más bonitos, la verdad. Son los que maneja James Bond, carrazos. Claro. Pero una cosa es decir, qué bonito, y si me lo regalaran no les diría que no. Y otra cosa es desearlo, ¿no? Y hace yo creo que como 2 o 3 meses también has predicado esto. Hay veces que nos preocupamos por tener cosas que no necesitamos y sentimos un dolor o una pena, es que no lo tengo. Y nuestros esfuerzos se vuelcan por esto. Y la verdad que no es ni tan necesario desear cosas superfluas. Lo segundo, la segunda solicitud pecaminosa, es desear cosas temporales como que son necesarias, pero como un fin en sí mismo, ¿no? Y esto se nota, a lo mejor los padres de familia, las personas que mantienen a sus casas, tienen que traerle pan, tienen que traer comida, tienen que poner un techo sobre la cabeza de sus familias, y eso está muy bien. Pero cuando después dejan de estar con su familia, dejan de estar con sus esposas, dejan de atender el deber fundamental de padre de familia para estar en el trabajo, para ganar un poquito más, que a lo mejor ese poquito más tampoco es ni tan necesario, entonces esa solicitud por las cosas necesarias se convierte en algo pecaminoso. Hay veces que hay que trabajar un poquito más, hay veces que hay que echarle 14 horas, hay veces. Pero cuando lo que tiene que ser excepción se convierte en la regla, entonces ahí es cuando notamos que hay una solicitud desordenada. Hay un ánimo que está fuera de lugar. Pero es que tengo que mantenerlos, sí. Pero también necesitas estar con ellos. Y de los 12 meses del año,
de los 365 días, solamente pasaste 10 tardes tal vez en paz con tu esposa y con tus hijos. Eso ya es una solicitud enfermiza, pecaminosa incluso. O también, la última forma de ser solícitos pecaminosamente, es cuando lo somos diligentes en nuestro deber, pero lo somos amargamente. Que yo creo que esta es la más común. Porque a nadie le gusta ser godín, a nadie le gusta, bueno, habrá quien se le gusta trabajar. Sí, ¿no? Hay quienes le gusta ir a la oficina y hacer hojas de Excel, es apasionante. Pero hay que hacerlo, ¿no? Alguien lo tiene que hacer y a lo mejor no es algo que nos llame particularmente la atención. Pero cuando lo hacemos no nada más como con el tengo que hacerlo, pero además ya es amargo. El mérito que podríamos ganar de ese deber bien cumplido es como si se empezara a fermentar en el alma. Y cada día en la oficina, cada día en el trabajo, cada día en el cumplimiento de nuestros deberes, se vuelve un poquito más de pus en la herida del deber cumplido, con enojo. Entonces, cuando San Pablo dice, no sean solícitos, se refiere al menos a estas tres maneras de ocuparse de las cosas materiales. Cuando somos pecaminosamente solícitos por las cosas materiales, aumenta el temor de perder las cosas materiales y aminora la esperanza. Empezamos a desconfiar de Dios, porque irónicamente, empezamos a poner demasiado peso en nuestra propia habilidad de hacer las cosas. Y la desesperanza es uno de esos pecados que Satanás ama, porque es uno de esos pecados que poco a poco pudre las almas de tal manera que difícilmente pueden salir de allí. Si perdemos de vista la mano providente de Dios y nos quedamos con nuestras propias fuerzas, muy pronto nos damos cuenta de lo poco de lo que somos capaces. Pero si hasta ahí queda nuestra mirada, vamos a decir junto con Ovidio, no queda nada, solo ganas de llorar. Los remedios a esto. Los remedios son clásicos, los de toda la vida. La limosna, que nos ayuda a desprendernos de las cosas materiales, y la penitencia. Y por penitencia en este sentido, a lo mejor, no solamente ayunos o estas penitencias físicas, sino también cosas que son un poquito más sutiles. A lo mejor sabemos que nos vamos a ver muy bien con tal o cual ropa, vamos a elegir algo que no se nos ve tan bien. Sabemos que podríamos comprar tal o cual cosa, espérate una semana, 15 días, un mes. No lo necesitas, no te vas a morir. Mortifica ese deseo por tener esa cosa material. O a lo mejor cómpralo, pero compra algo un poquito más modesto. No te encanta, pero te sirve igual. Y ya está. Y así mortificamos este deseo por tener, porque las cosas sean nuestras. Y fíjense, esto lo vamos a experimentar todos el 25 de diciembre. Yo lo experimenté cuando era niño. Yo pedía un regalo o lo que fuera. Yo soy de la época donde había G.I. Joes. ¿Se acuerdan de los G.I. Joes? Y me llegaba mi regalo, me encantaba, tenía los ojos de plato, gracias mamá, gracias papá. Jugaba con él 15 días y después se iba al closet, al bote de los juguetes, en donde vivía el resto de su existencia, sin que nadie lo pelara, ese G.I. Joe. Eso nos pasa muy seguido. Pero cuando mortificamos ese deseo de querer, de tener, tenemos lo que nos hace falta
y, ¿por qué no?, incluso las cosas que queremos, pero en su justa medida. Tenemos que acudir a la oración siempre, 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 siempre. Tenemos que hacer oración. Si nuestro gozo está en el Señor, en la posesión de Dios en nuestros corazones, tenemos que aprovechar ese Dios estar en nuestra alma cuando estamos en gracia y establecer una relación profunda con Él. Y eso se hace a través de la oración. Y sobre todo, aparte de la oración, el cumplimiento de nuestro deber. Esta frase que me gusta repetirles: hacer las cosas como si dependieran de nosotros, confiar en Dios como si todo dependiera de Él. No podemos simplemente ser pasivos y esperar que las cosas sucedan. Cumplir nuestro deber con confianza en la ayuda divina. Entonces, el alma en gracia vive con Dios. Aprovechemos esta cercanía singular que como cristianos bautizados tenemos, haciendo oración, acudiendo a los sacramentos, para cada vez más estar unidos con Él en esta vida. De esta manera, nuestro gozo siempre será posesión de Cristo mismo, y es algo que nadie nos podrá quitar. E incluso para el cristiano que vive así, la muerte no es un mal. La muerte es un gozo profundo, porque se posee más completamente aquel bien supremo que siempre anhelamos. Que nuestro Señor nos bendiga y Nuestra Señora nos guarde de la vida eterna. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.